Bueno, buenas tardes, me presento, mi nombre es Jonathan Vega y voy a comenzar desarrollando la primera parte del experimento de la densidad. Antes de pasar a la experiencia práctica que hemos desarrollado en conjunto con mis compañeros, es fundamental dar algunos conceptos básicos. En primer lugar, ¿qué es la densidad? La densidad es una propiedad intensiva de la materia que relaciona la masa de un cuerpo con el volumen que ocupa. Dicho en otras palabras, es la masa de un objeto dado dividido entre su volumen. Al ser una propiedad intensiva, la densidad no depende de la cantidad de materia, por lo que la relación entre la masa y el volumen es siempre la misma. De aquí surge la fórmula de densidad, D igual a m sobre b, donde D es la densidad, m es la masa y b es el volumen. Dicho esto, podemos pasar al desarrollo de la experiencia práctica. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer la demostración de la experiencia práctica que hemos desarrollado sobre la densidad. Los elementos que vamos a utilizar son una balanza de cocina, una jarra medidora de cocina con 150 centímetros cúbicos de agua y un dado hexagonal de acero al cromo vanadio. El primer paso que vamos a realizar es tomar la masa del dado hexagonal con la balanza de cocina. Nos da un valor de 258 gramos. Posteriormente lo que vamos a hacer es introducir el dado hexagonal dentro de la jarra medidora, lo que nos muestra que el volumen del líquido subió a 200 centímetros cúbicos. Con estos datos pasamos al desarrollo matemático del cálculo de la densidad. Según está planteado en el informe, tenemos lo siguiente. Como habíamos mencionado antes, la fórmula de la densidad es masa sobre volumen. Los datos que pudimos recolectar de la experiencia práctica es lo siguiente. La masa del dado hexagonal es de 258 gramos y el volumen por desplazamiento de agua es de 50 centímetros cúbicos. Nosotros al realizar la división nos va a dar que la densidad es de 5,16 gramos por centímetro cúbico. Ahora bien, si nosotros necesitáramos realizar un pasaje de unidades, por ejemplo, de gramos por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico o kilogramo por centímetro cúbico, nos va a dar los siguientes resultados. 5,16 gramos por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico va a ser igual a 5.160 kilogramos por metro cúbico. Ahora, si la misma unidad deseamos pasarla a kilogramos por centímetro cúbico, nos va a dar el valor de 0,00516 kilogramos por centímetro cúbico. Todo esto realizado con las tablas de pasaje de unidades y cálculos algebraicos. Hola, mi nombre es Alexis Benavides y yo quiero hablar sobre un elemento químico que es el hierro. En la tabla periódica se encuentra con su símbolo químico que es Fe y su número atómico 26. Generalmente el hierro se utiliza en la vida cotidiana, muy utilizado, y en la industria. Por ejemplo, en la construcción de edificios, herramientas, en automóviles o estructuras metálicas, ¿no? El hierro, al ser un material resistente y al tener una densidad alta, se usa, por ejemplo, en los edificios de construcción, para soportar el peso. Naturalmente, el hierro no se encuentra puro, sino mezclado, formando minerales de óxidos y, por ejemplo, hierro de óxido, comúnmente conocido como herrumbre o metal óxido. Desde el punto de vista de higiene y seguridad, el hierro es importante porque muchas personas trabajan constantemente con ese material. En la construcción, por ejemplo, en la parte de los herreros se utiliza mucho, se manipula diariamente el hierro, y eso puede llegar a generar algún riesgo laboral, ¿no?
Por ejemplo, en la parte de soldadura, eh, un corte o lijado, eso produce partículas metálicas y humo, ¿no? Entonces, si no se utilizan medidas de seguridad, puede, puede haber la posibilidad de que haya una enfermedad, ¿no? Una enfermedad profesional o un accidente laboral. Por eso es importante utilizar los elementos de protección personal, por ejemplo, los guantes, las gafas, las gafas de seguridad, ¿no? La mascarilla. Así que todo esto es importante para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Comienzo con el oxígeno, cuyo símbolo químico es cero. Es un elemento no metálico, pertenece al grupo 16 de la tabla periódica y tiene como número atómico el 8. Este elemento en la naturaleza se encuentra en dos formas, como gas libre en la atmósfera y también combinado con otros compuestos tanto líquidos como sólidos en la corteza terrestre. El compuesto más abundante en donde se encuentra el oxígeno es en el agua, cuya fórmula es H2O. También está presente en sustancias como hidróxido de sodio, conocido como soda cáustica, y en el hidróxido de hierro, comúnmente llamado el herrumbre. En cuanto a sus usos, el oxígeno se utiliza en la industria metalúrgica para la producción de acero, en la industria aeroespacial como combustible para los cohetes y también en las obras subacuáticas como soporte vital. Aunque es esencial para la vida, hay que tener cuidado porque una exposición prolongada a altas concentraciones, a del 50 o el 60%, puede provocar el síndrome de Lawrence-Smith, que quiere decir que puede causar enfermedades respiratorias y graves daños pulmonares. Este elemento es incoloro, inodoro e insípido y en condiciones normales se presenta en estado gaseoso. ¿Qué quiere decir su pictograma? Indica que es una sustancia comburente, pero que hay que tener cuidado al manipularla cerca del cigarrillo y hay que evitar las chispas. Bueno, continuando con el desarrollo de la segunda parte, yo voy a hablar sobre el cobre. Su símbolo químico es Cu y su número atómico es 29. La configuración electrónica, cuando lo estuvimos realizando en grupo, notamos una particularidad y luego de investigar encontramos lo siguiente. La configuración electrónica del cobre es un tanto anómala, dado que en sus últimos dos subniveles, en vez de ser 4s2 y 3d9, es 4s1 y 3d10. Todo esto se realiza porque el electrón del subnivel 4s pasa al subnivel 3d para completar 10 electrones y de esta forma lograr una mayor estabilidad. Debido a esto, podemos clasificarlo en la tabla periódica en el grupo 4 y periodo 11, lo que lo encuadraría en un metal de transición. El cobre, su principal propiedad es su alta conductividad eléctrica y térmica. Es un metal muy dúctil y maleable. En la naturaleza se lo encuentra principalmente formando rocas en la corteza terrestre. Uno de los principales compuestos inorgánicos que forma es el cloruro de cobre, CuCl2. Si nosotros este compuesto debemos nombrarlo en los distintos tipos de nomenclatura, en la nomenclatura sistemática sería dicloruro de cobre, en la nomenclatura de stock cloruro de cobre 2 y en la nomenclatura tradicional cloruro cúprico. Este compuesto inorgánico se utiliza principalmente en la industria textil y como colorante para pirotecnia. Entre sus principales propiedades intensivas encontramos la densidad, su alta maleabilidad y ductilidad. Bueno, en cuanto ya dentro del ámbito de la higiene y seguridad, según lo establece el artículo 351/79, el límite máximo de concentración de humo de cobre en el ambiente es de 0,2 miligramos por metro cúbico. En caso de que se sobrepase este nivel, podría producir graves consecuencias de la salud, como por ejemplo la neumocoisis,
que es una afección pulmonar por la acumulación de cobre que genera una inflamación y si se prolonga en el tiempo una fibrosis. De esto resulta que el principal pictograma del cobre es de riesgo al medio ambiente debido a su gran poder tóxico. Y por último, teniendo en cuenta todo esto, podemos hablar de lo que es la manipulación segura. Dentro de la manipulación segura del cobre, lo primero que debemos destacar es la utilización de gafas de seguridad, guantes y indumentaria de seguridad que no afecte la ropa normal, es decir, que esté preparada para poder soportar la alta toxicidad del cobre sin causar graves daños a la salud de las personas que lo manipulan. En este momento voy a empezar a hablar del cloro, cuyo símbolo químico es Cl. Es un símbolo no metálico que pertenece al grupo 17 de la tabla periódica y tiene como número atómico 17. En la naturaleza, el cloro no se encuentra en estado puro, sino que aparece combinado con otros elementos, por ejemplo, las sales minerales y los ácidos. En donde más se encuentra el cloro es en el cloruro de sodio o la sal de mesa. También frecuentemente se encuentra el cloruro de potasio, también utilizado para fertilizantes, y si no el hipoclorito de sodio, que se encuentra como blanqueador y desinfectante. El cloro se utiliza principalmente en la industria del plástico para fabricar tuberías de PVC y también en el sector de limpieza como desinfectante y en el tratamiento de aguas, por ejemplo, para piscinas. La exposición del cloro puede provocar dermatitis de contacto y quemaduras, generando irritaciones severas en la piel y en la mucosa. Este elemento no se caracteriza por su color, por su color amarillo verdoso, su olor acre e irritante por su alta reactividad. Su pictograma que indica que es una sustancia tóxica, por lo que su manipulación segura requiere de elementos de protección personal, como guantes, gafas, ropas y algunas botas adecuadas para esto. A continuación voy a hablar sobre otro elemento químico muy importante, que es el aluminio. El aluminio se encuentra en la tabla periódica, su símbolo químico es Al y su número atómico es 13. A diferencia del hierro, el aluminio es mucho más liviano. Se utiliza generalmente en la vida cotidiana para fabricar aberturas, ya sean puertas, ventanas, envases u otras estructuras metálicas mucho más livianas. Una de las características principales del aluminio es que pesa poco y además resiste bastante a la corrosión. Se utiliza mucho donde los materiales están expuestos al agua o a la humedad, ¿no? En la naturaleza el aluminio no se encuentra puro, sino mezclado con otros minerales. Y uno de los minerales más conocidos es la bauxita, que es la principal fuente de extracción del aluminio. También conduce bien el calor y la electricidad, por eso tiene aplicaciones importantes en la industria eléctrica. Desde el punto de vista de higiene y seguridad laboral, tanto como el hierro y el aluminio, se requiere de ciertos cuidados a la hora de su manipulación. Por eso es importante contar a la hora de la manipulación, contar con elementos de protección personal. En la elaboración de estos trabajos prácticos pudimos entender que la teoría química no es solo teoría, sino que es una herramienta fundamental para la vida profesional de la higiene y seguridad laboral. ¿Qué aprendimos? Que las propiedades como la densidad o el comportamiento de los gases son claves para identificar los riesgos. Por ejemplo, se acumulan sustancias peligrosas o prevenir accidentes en el ambiente de trabajo. También fue importante reflexionar que muchas veces estos conocimientos se subestiman, pero en la práctica profesional pueden marcar la diferencia entre una situación segura y un accidente. Este trabajo nos ayuda a desarrollar una mirada más crítica y responsable, entendiendo que como futuros profesionales debemos tomar decisiones basadas en conocimientos técnicos y no en suposiciones. En conclusión, lo que aprendimos
que nos prepara para identificar riesgos y prevenir situaciones peligrosas y cuidar la salud de los trabajadores, que en realidad es nuestro principal objetivo de nuestro